Hola, bienvenidos a este video sobre la transcripción, que es parte del tema de expresión génica, pero enfocada a bacterias o procariontes. Ustedes saben que la transcripción describe la síntesis de un RNA, comúnmente llamado RNA mensajero, tomando como molde una hebra de DNA. Una de las características que tiene este proceso en bacterias es que puede ser simultánea con la traducción. Debido a que en bacterias no hay núcleo, pueden llegar de manera inmediata los ribosomas, unirse al RNA y sintetizar la proteína. Entonces es algo característico, una diferencia respecto a lo que sucede en eucariotas o en células eucariotas. Sobre la enzima que realiza este proceso en bacterias está muy bien caracterizada, se le llama holoenzima a la forma activa de esta enzima. De hecho, este término también se aplica a la DNA polimerasa de la replicación, la forma activa de la enzima. En ambos casos, transcripción y replicación, se le da este nombre de holoenzima, solo como comentario. Está compuesto esta forma activa por dos subunidades alfa, una beta y una beta prima, aunque estas subunidades betas constituyen el centro catalítico, es decir, es la parte de la enzima que se encarga de la síntesis de RNA, de la unión de ribonucleótidos para formar el RNA, tomando como molde el DNA. Y hay una función muy particular de la última subunidad, que es la sigma, que su función es dar la especificidad para que la enzima se una a los promotores, y nada más funciona durante esta etapa inicial de unión a los promotores, que ahora vamos a ver a qué nos referimos con los promotores. Estos se definen como el sitio de unión de la RNA polimerasa. Dentro de la secuencia de DNA que se va a expresar o que va a ser transcrita, tiene un inicio, unida a un promotor, y un fin o una región terminadora. Algo muy peculiar es que después de ese punto de inicio donde se comienza a sintetizar el RNA, se dice que de ahí en adelante es corriente abajo. Este término es muy importante porque después se van a describir elementos o partes del DNA que tienen alguna función en regular la expresión génica, y se va a mencionar el término corriente abajo, que significaría que están hacia este lado, o corriente arriba, que es decir, hacia el promotor y antes de ese punto. También se enumeran después de ese punto inicial de inicio como más 10, más 20, más 30, o en su caso menos 10 o menos 20, que sería hacia donde está el promotor. Entonces esto es algo importante en cuanto a la nomenclatura sobre la expresión génica. ¿Qué características tiene un promotor eucarionte? Es la presencia de cajas TATA, es decir, ricas en adeninas y timinas, a menos 10 y a menos 35. Ese es el típico promotor procarionte, y se dice que es una secuencia consenso. ¿A qué nos referimos con una secuencia consenso? Si nosotros, sabiendo que un organismo, en este caso una bacteria, tiene cientos o miles o incluso millones de genes, se han analizado la estructura de una gran cantidad de genes de un organismo, y se ven sus características, sobre todo en el punto donde se va a iniciar la transcripción, es decir, donde está el promotor, y se ve que todas ellas comparten características. Hay secuencias que no cambian o son similares en todos estos genes. A esto se le llama secuencia consenso. De hecho, eso es un consenso, cuando todos llegan a una misma conclusión, a un acuerdo, y en este caso los promotores son secuencias consenso, y en ellos se presentan las mismas características. En el caso de los promotores procariotes, ese consenso significa que tienen una función particular. Ya dijimos que en este caso es la unión de la enzima de la RNA polimerasa, y la presencia de adeninas y timinas en mayor cantidad parece que está relacionado con el hecho de que son más fáciles de romper estos puentes, estas uniones, estos puentes de hidrógeno que nada más los une dos,
en lugar de la unión de guanina y citosina que involucra 3 puentes de hidrógeno, lo que facilitaría esta apertura inicial de la cadena de ADN para que se fusione o se una en ese lugar la RNA polimerasa. Sobre las etapas de la transcripción, hay un reconocimiento del molde que normalmente es parte del inicio o de la iniciación, donde es muy importante, ya comentábamos, la subunidad sigma. Después de que se da esta fusión de la RNA polimerasa, hay una síntesis abortiva donde se sintetizan fragmentos cortos y hasta que ya comienza la síntesis de un fragmento más grande y ahí comienza la elongación, que es una etapa repetitiva simplemente de unir más ribonucleótidos para extender la longitud del RNA que se está sintetizando hasta llegar a un punto de terminación donde se liberan los componentes de este proceso, que en este caso sería el DNA molde, el RNA mensajero que es el producto y la polimerasa que realizó lo que es la síntesis. Entonces tenemos aquí la holoenzima, ya hablamos de ella, de la RNA polimerasa, la subunidad sigma, aquí representada como esta pequeña protuberancia que le va a dar la afinidad al promotor, y dentro de la cadena de ADN que se abre al interior de la RNA polimerasa, a este espacio que se forma se le denomina burbuja de transcripción. Y tienen un nombre particular estas cadenas que se abren. Una que como tal sirve de molde para sintetizar el RNA mensajero por complementariedad de bases, pues se le llama cadena molde. A la otra se le denomina cadena acompañante, aunque también se le suele llamar codificadora, y ahora vamos a ver por qué. Ya mencionábamos que la función de la subunidad sigma es la unión con el promotor. Entonces, cuando cumple esa función, después se libera para poder ser reutilizado con otras holoenzimas, otras RNAs polimerasas. El motivo por el cual se le llama hebra codificadora lo vemos aquí. Si esta es la hebra molde y esta es la hebra que se llama codificadora, pues vamos a ver que es igual al RNA que se transcribe, con excepción de las timinas que son sustituidas por uracilo. Ese sería el motivo de que se le dé ese nombre codificadora. Sobre la primera etapa de la iniciación, es importante considerar que de por sí la RNA polimerasa tiene cierta afinidad por el DNA. Ahí está inmerso dentro de la cromatina estas RNAs polimerasas, pero se unen y se separan de manera constante, a una velocidad similar se unen y se separan sin fusionarse con ellas. Pero cuando tienen unido un factor sigma, ya la unión con el promotor pues es muy rápida, muy eficiente, y hay una fusión o ya una interacción entre ese promotor y la polimerasa, lo cual no sucedía antes, a pesar de que estuviera inmersa la polimerasa dentro del DNA o de la cromatina. Algo interesante sobre la función de estos factores sigma es que le da especificidad para que se una o para que se expresen ciertos genes en particular. Esto es muy obvio en algunos fagos, como aquí en el ejemplo de un fago SP01 o SPO1, donde en una etapa inicial se empiezan a sintetizar unos factores sigma víricos que cambian la afinidad de la RNA polimerasa y hacen que ahora empiece a transcribir genes víricos. Entonces es como, esto explica lo que se denomina el que un virus secuestra la maquinaria celular del huésped. Pues parte de ese proceso lo realiza mediante las subunidades sigma víricas que cambian la afinidad de las polimerasas para que ahora transcriban genes víricos. Algunos de los pasos previos a la elongación, después de que ya se fusiona la polimerasa con el DNA, es la síntesis abortiva que ya les mencionaba, no empieza de inicio a sintetizar de manera eficiente.
a diferencia de la replicación, que sí lo hace, pero con ayuda de un primer. Aquí no se necesita primer, pero sí que hay una síntesis abortiva, y después se libera, ya que empieza a sintetizar bien el RNA, se libera la subunidad sigma. Sobre la elongación, que ya es el siguiente paso, que ya les comentaba que es un paso simplemente repetitivo de unión de ribonucleótidos para alargar la cadena de RNA, surgen ciertas características en cuanto a ciertas modificaciones en el DNA molde, debido a que en la parte frontal hay un superenrollamiento por el paso de la polimerasa, y hay se va haciendo laxa la unión de la cadena en la parte, en otra parte en el otro extremo de la cadena que está siendo transcrita. Esto es lógico si pensamos que esto fueran unos cordones de tela y pusiéramos el dedo aquí en el centro y lo moviéramos hacia un extremo, pues hacia ese lugar donde lo movemos va a haber un superenrollamiento, se va a aumentar la tensión y va a ser más laxo del otro lado. Esto se evita mediante la acción de topoisomerasas de la girasa, que ayudan a volver a enrollar o a relajar los superenrollamientos mediante sujetan las cadenas, cortan, liberan la tensión y vuelven a unir. Esto es un paso muy delicado y muy importante que realizan estas dos enzimas. Sobre la terminación de la transcripción, existen dos mecanismos. El primero es mediante un terminador que es parte del RNA mensajero, en particular una secuencia que forma una estructura secundaria dentro del RNA, es decir, de la secuencia de ribonucleótidos. Esta estructura secundaria, sustentada por complementariedad de bases en parte de la cadena, como estamos viendo aquí en la figura, en particular por regiones ricas en GC que le dan fortaleza a esa estructura, facilitan la terminación de la transcripción. El segundo factor que puede actuar en conjunto con la estructura secundaria son proteínas que están en un complejo hexamérico llamado factor Rho. Por eso tiene aquí seis pequeñas bolitas que representan esa proteína hexamérica. Entonces vemos cómo la acción de esta estructura secundaria que se formó en el RNA y la interacción con esta proteína puede facilitar la separación y en este caso la terminación de la transcripción en el punto de la región terminadora dentro del DNA. Cabe mencionar que puede estar regulado este proceso mediante, o pueden estar involucrados los ribosomas en este proceso. Si, por ejemplo, en esa interacción entre el factor Rho y la secuencia o la estructura secundaria del RNA mensajero y hay por ahí un ribosoma, pues en ese momento no se va a dar una terminación. Entonces, la presencia de ribosomas puede permitir que ese RNA sea transcrito o sea transcrito durante un tiempo mayor, pero cuando no está ese ribosoma, puede accesar ya directamente el factor Rho y realizar esta función que hemos visto, que es la terminación de la transcripción. Esto es importante, esto de que no termine en algunos casos la transcripción por la presencia de RNA policistrónico. En procariotas o bacterias tienen la característica de generar o de sintetizar RNAs que tienen información para codificar varias proteínas. Este es el RNA poli, muchos cistrones, muchas unidades de expresión génica, varios con un punto de inicio y final. Y esto que no termine que no se separe todo el complejo entre un gen y otro, puede ser importante o debe de ser regulado. Para comprender mejor lo que es un RNA policistrónico, les voy a presentar un video que aparte nos va a dar información sobre lo que son los factores cis y trans. Bueno, este es un operón. Un operón es una unidad de expresión génica y en este caso que está compuesto por unos genes estructurales que codifican proteínas y algunos segmentos que regulan su expresión.
Uno de ellos es un regulador, que es un represor, y que se va a unir para reprimir aquí a una parte que le llaman al operador, y el promotor, que ya conocemos, que es donde se une la RNA polimerasa. Entonces vamos a ver cómo funciona. Este sería un RNA policistrónico el que se generaría aquí. La manera en que se regula es que la proteína represora, si se une al promotor, no permite el paso de la polimerasa, como vemos, entonces no hay expresión génica, no se sintetiza nada. Pero, de hecho, se llama operón-LAC porque esta proteína, la lactosa, es la que define cómo se va a regular o la expresión del operón. Cuando se une la lactosa con el represor, este ya no puede unirse al operador, entonces la RNA polimerasa es libre o ya tiene acceso directo al promotor para sintetizar un RNA mensajero policistrónico, por eso quise poner este ejemplo, que va a sintetizar varios genes, que aquí se le llaman genes estructurales, que en este caso todos ellos están relacionados con el metabolismo de la lactosa. De ahí el nombre de operón-LAC. Entonces, aquí quiero aprovechar también este video para explicar lo que es la actuación cis y trans. Se dice que hay secuencias de ADN, como aquí el promotor y el operador, que intervienen en la regulación de la expresión de estos genes y lo hacen estando a un lado de ellos dentro de la misma cadena. Esta manera de actuar para regular la expresión de estos genes, simplemente estando ahí, junto a ellos, se dice que actúan en cis, dentro de la misma cadena. Y estas secuencias que tienen una función, secuencias del ADN que tienen una función, se les llama también elementos. Cuando hablan de un elemento, pues puede ser un promotor, puede ser un operador. La contraparte son los que actúan en trans. La manera en que lo relaciono con la palabra es que se tienen que transportar para participar en la regulación de la expresión de este gen, como es el caso de la proteína represora. Esta proteína represora, para reprimir, se sintetiza o anda por aquí en el citoplasma, pero tiene que transportarse y unirse al operador. No está junto con él en la misma cadena de los genes que está regulando, sino que viene de fuera. Necesita un transporte, entonces se diría que actúa en trans. Lo mismo que la polimerasa, viene de otro lugar, es sintetizada por un gen del genoma, pero ya que se sintetiza, tiene que transportarse y venir y unirse al promotor para realizar su función, que en este caso es la síntesis de RNA. Entonces ahí tenemos las diferencias. Los que actúan en cis están dentro de la misma cadena, los que actúan en trans normalmente son proteínas o pueden ser enzimas que llegan de otro lugar para ayudar a regular la expresión de algún gen. Bueno, entonces, continuando con la presentación, aquí tenemos un RNA policistrónico, que ya lo explicamos creo que muy bien en la diapositiva anterior, y la contraparte serían los RNAs monocistrónicos, es decir, que nada más codifican para una sola proteína. Un RNA codifica para una proteína, y este sería el caso de los genes en eucariotas. Y ahí, en este paso de expresar RNAs policistrónicos, es importante que no se termine de un gen a otro la transcripción, o que al menos no se separe todos la RNA polimerasa del DNA que está siendo transcrito. Entonces aquí hay algunos factores de antiterminación que favorecen que se pueda continuar con la transcripción de un gen a otro. Y es importante para los RNAs policistrónicos de las bacterias. Estos son los temas relevantes dentro de esta unidad, para que los tengan claros. Si es que hay alguna duda, esto es lo que debe de quedar entendido o claro. Lo que es la burbuja de transcripción, que es el espacio cuando se abre la cadena de DNA dentro de la RNA polimerasa. Ese espacio hueco se le llama burbuja de transcripción, por si no lo había definido.
lo que es la hebra molde y codificadora, que estoy seguro que se explicó bien, lo que son los promotores y las secuencias consenso, cuando es corriente arriba y corriente abajo, que es esencial, que esto sí se lo aprendan, la actuación cis y trans, que lo acabo de explicar, y el RNA monocistrónico y policistrónico. Bueno, pues esta es la tarea, lo que hay que tratar de aprender bien. Y con esto termino este video, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Saludos.